La curva de potencia del fabricante es la cosa más importante que tienes que mirar a la hora de dimensionar una unidad de aerotermia. Hola, soy Julien, fundador de Nido. He dimensionado más de 200 unidades entre España, Inglaterra y Canadá, donde la temperatura baja hasta menos 27 grados Celsius. Hoy veremos cómo dimensionar bien estas unidades de aerotermia para que tu cliente nunca pase frío y tenga la factura más baja posible. Primero, ¿qué es la curva del fabricante? Es una curva muy simple. La potencia que da la máquina dependiendo de la temperatura exterior. Recordamos que dentro de cada unidad de aerotermia está un compresor cuyo trabajo es extraer energía de fuera para traerla hasta adentro. La cantidad de trabajo que tiene que hacer este compresor está definida por dos temperaturas: la temperatura exterior y la temperatura del agua que queremos calentar para distribuir a la red de calefacción. Dado que el compresor tiene que trabajar más o menos dependiendo de estas condiciones, la potencia de calefacción total entregada por la unidad de aerotermia variará también dependiendo de estas condiciones. Por esta razón, cada fabricante proporciona unas curvas de calefacción que definen qué potencia puede entregar cada una de las máquinas de dicho fabricante en función de la temperatura exterior y de la temperatura de impulsión. Entonces, si cogemos un ejemplo, Saunier Duval, si abrimos la documentación de la Genia Air Max, veremos que están ahí las curvas para diferentes temperaturas de impulsión. ¿De qué depende la temperatura de impulsión? Del emisor. Es decir, si tenemos un suelo radiante, necesitamos una temperatura del agua más baja que si tenemos radiadores. Si tenemos radiadores, necesitamos una temperatura del agua más alta. Por eso se suele usar aerotermias de alta temperatura para radiadores. Más de esto en otro episodio. Si escogemos la curva a 35 grados, por ejemplo, lo que veremos en el eje vertical es la potencia de calefacción de la máquina. Y lo que veremos en el eje horizontal es la temperatura exterior. Como podemos ver, más baja la temperatura exterior, más baja la potencia. Por eso es muy importante mirar esta curva cuando estamos dimensionando la unidad. Dependiendo del fabricante, la curva de calefacción se encontrará en el manual de instalación o en la ficha técnica detallada. Si no quieres estar buscando horas, en la descripción te ponemos un enlace a un fichero con los documentos principales de las marcas principales de España. Ahora que sabes usar la curva de calefacción del fabricante, te explico cómo usarla. Primero, tienes que saber a qué temperatura exterior vas a diseñar tu instalación. Para saber esto, puedes usar recursos del IDAE o más que están en la descripción. También tienes que saber a qué temperatura vas a producir agua de calefacción. Para suelos radiantes se recomienda 35 grados Celsius, para fan coils 45 y para radiadores entre 60 y 65. Y por fin, necesitas conocer la demanda neta de calefacción de la vivienda. Con estos tres datos puedes ir a las curvas de calefacción, elegir la curva que necesitas en función de la temperatura de impulsión del proyecto, posicionarte en la curva con la temperatura exterior de diseño y deducir la potencia de calefacción de cada unidad del fabricante. Cuidado, si eliges una máquina que tiene una potencia de calefacción demasiado alta, estás sobredimensionando, lo cual tiene sus problemas que explicamos en otro vídeo. Y si quieres que toda esta selección se haga por sí solo, crea tu cuenta hoy en gonido.com.